Empezamos la clase de hoy, 11 de mayo de 2020, y les puedo indicar que la clase pasada empezamos con el término probatorio. ¿No es así? ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Ya, vamos a retomar desde la audiencia de conciliación. Desde ahí vamos a retomar los apuntes. ¿Ya? Ahí. Entonces, ahora vamos a cerrar el video. Y aquí tenemos entonces la audiencia de conciliación. A ver, habíamos quedado en que una vez que transcurren todos los... ¿Ven el apunte o no? Sí, profe, sí se ¿Sí? ve. Ya, ok, listo. Ya. Entonces, habíamos quedado que una vez que terminan los trámites de la discusión y que no hay ningún allanamiento en la contestación, continúa esta suerte de etapa previa o etapa intermedia antes de pasar a la etapa probatoria, que es la audiencia de conciliación. Habíamos hablado que la conciliación es un método autocompositivo y también un equivalente jurisdiccional que está regulado de forma más bien orgánica y sistemática en este artículo específicamente, en el artículo 262, y que esta conciliación tiene como tres rasgos trascendentes. El primer rasgo trascendente es que es una etapa dentro del procedimiento civil. Cuando me refiero a que es una etapa dentro del procedimiento civil, significa que si se omite, en el caso que corresponda ser, que corresponda dentro de la tramitación, habrá nulidad en el procedimiento, en el proceso, perdón. La sanción será la nulidad, es decir, es un trámite que se denomina de los trámites esenciales, como vamos a ver el próximo semestre. La segunda cosa importante de la conciliación es que en la conciliación el juez juega un rol activo en cuanto a llamar a conciliación de oficio, en los casos que correspondan, y también juega un rol activo en cuanto a proponer bases de acuerdo a las partes en una audiencia. Y en ese sentido, fíjense que el juez no se inhabilita. Expresamente la ley indica que por el hecho de dar estas bases de acuerdo, y a pesar de que en cierta medida está dando su parecer acerca del conflicto, el juez no se inhabilita. Ahora bien, lo tercero es señalar los casos en que es admisible la conciliación en un juicio civil. Y la regla está dada en el inciso primero del artículo 262, como ustedes pueden revisar en su código, y la regla es: en todo juicio civil en que sea admisible la transacción, el juez está obligado, luego de terminar la etapa de discusión, a llamar a esta audiencia de conciliación. Ahora, las excepciones, bueno, cuando no es admisible la transacción, ahí mismo lo estoy poniendo, pues no es admisible la transacción, por ejemplo, en un juicio de interdicción, en donde la capacidad de la parte no es disponible, por lo tanto no se puede llamar a la transacción. Y en casos específicos, como se pueden ver en el apunte, en el juicio ejecutivo, en el derecho legal de retención, la aceptación de evicción y en los juicios de Hacienda. El juicio de Hacienda por una razón de que el Consejo Defensa del Estado, para transigir, debe contar con alguna aprobación por parte de los consejeros, dependiendo de la cuantía del acuerdo. Por lo tanto, no se le puede obligar al Consejo Defensa del Estado y al fisco en general, en particular, a ir a esta audiencia de conciliación. Por lo tanto, no procede la transacción aquí en estos casos. No procede más que nada la audiencia de conciliación. Ya. Ahora hay una cosa importante que está dada en esta norma, en el inciso segundo, que se olvidan, que muchos abogados se olvidan, estudiantes también se olvidan, que resulta que el juez está autorizado, y cualquier juez, cualquier tribunal civil, está autorizado a llamar a conciliación en cualquier momento. De hecho, es muy común
creo que se lo señalé, que la Corte Suprema frente a casos específicos y bien especiales, llame a conciliación cuando se trata, cuando se está viendo el último recurso, que es la casación, llama a las partes a conciliación. Bueno, eso previamente yo les quería señalar antes de entrar a la etapa probatoria, al término probatorio. Y ahora entremos a la etapa probatoria. Recuerden que estamos viendo el procedimiento civil, el procedimiento desde el punto de vista de la tramitación. Eso es lo que nos toca ver a nosotros porque después vamos a ver toda la teoría de la prueba. Pero entremos al término probatorio. Término probatorio. ¿Qué significa término? Yo ya les dije que término significa plazo. Plazo, y en este caso también puede ser oportunidad, pero más bien es un plazo. Para no decir plazo probatorio, se dice término probatorio, pues plazo probatorio suena muy cacofónico. Ahora, este es el plazo o la oportunidad en la cual las partes van a rendir por regla general la prueba. Van a rendir la prueba. Ahora, el término probatorio se divide, como bien aparece ahí en el apunte, en tres. En el término probatorio ordinario, en el extraordinario y en el especial. Vamos primero al término probatorio ordinario. ¿Cuál es el término probatorio ordinario? Bueno, es el término probatorio o el plazo en el cual se rinden las pruebas, en que se pueden rendir toda clase de pruebas. Toda naturaleza de pruebas puede ser rendida en el término probatorio ordinario. Es el que siempre va a existir, salvo en algunos casos, en algunos procedimientos en los cuales las partes pueden reducir el término probatorio, incluso algunas situaciones que puede no haber término probatorio, pero que son por razones que ya hemos visto, en el caso del allanamiento. Término probatorio ordinario. El plazo, bueno, hay dos cosas importantes respecto al término probatorio. La primera cosa importante es que se trata de un plazo común, por lo tanto empieza a regir para todas las partes al mismo tiempo y lo hará cuando es notificado de una resolución importante, que es la resolución que recibe la causa prueba a la última de las partes. Desde ahí empieza a contarse el plazo, como se señala, de 20 días hábiles para rendir la prueba que las partes quieran rendir. Recuerden que la prueba es una carga para las partes. Las partes, por lo menos en el proceso civil, no están obligadas a rendir pruebas, sino más bien es una carga, es decir, una conducta que es realizada en interés de la parte pertinente, de la parte que le corresponde acreditar los hechos. Si no rinde prueba, bueno, no va a tener el beneficio después de la sentencia definitiva. Ya. Vamos a la resolución que recibe la causa prueba. ¿Se acuerdan que les dije que el término probatorio ordinario iba a empezar a contarse desde que se notifica a la última de las partes de la resolución que recibe la causa prueba? Dos cosas respecto a esta resolución que recibe la causa prueba, que es importante que la sepan, y también es materia que ya es pasada, es del curso de procesal 2 de las disposiciones comunes. La resolución que recibe la causa prueba tiene como naturaleza jurídica una sentencia interlocutoria de segundo grado, conforme al artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, conforme a esa clasificación. Y esta sentencia interlocutoria de segundo grado va a servir de base para posteriormente dictar otra sentencia interlocutoria que se denomina citación a oír sentencia. Ahora bien, ¿cómo se notifica la resolución que recibe la causa prueba? Porque es importante desde el punto de vista de saber cuándo va a empezar a regir este término probatorio, este plazo de prueba. Se notifica por cédula. Esa es la regla. Ahora, ¿se puede notificar personalmente? Como ustedes saben, obviamente que se puede notificar personalmente porque la notificación personal es la más perfecta y opera en subsidio de cualquier otra. Ok. Bueno, también hay otra forma de notificar. Por ejemplo, se podría notificar de manera tácita, obviamente, si se hace la presentación pertinente, que hace presumir que se conoce ya de la interlocutoria de prueba, se entiende notificada la parte. Ahora, este artículo 313, que ustedes podrían revisar en sus casas después que termine la clase, nos señala los casos en que no es necesario recibir la causa prueba. Pero antes de señalar los casos en que no es necesario recibir la causa prueba, ustedes tienen que tener presente lo que sigue. Voy a ver si está más adelante en el apunte. Me parece que no. A ver. No, me parece que no. Pero vamos
a los casos en que se recibe la causa prueba. Fíjense que aquí estamos frente a lo que yo he llamado los enclaves inquisitivos en el procedimiento civil. Enclave inquisitivo en el sentido, inquisitivos, en el sentido de que el juez civil puede obrar de oficio, transgrediendo el principio básico del procedimiento civil, que es el principio dispositivo, que señala que el impulso procesal lo dan las partes. En el caso antes visto, en la citación a conciliación, también estaríamos hablando de un enclave inquisitivo. ¿Por qué razón? Porque el juez, en los casos en que es admisible la transacción, siendo un juicio civil, está obligado a llamar a audiencia de conciliación, a decretar esta audiencia de conciliación. Ahora bien, en los casos en que se produzcan estas tres circunstancias, también el juez está obligado a recibir la causa prueba, es decir, dictar la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba. ¿Y cuáles son estos casos? Estos casos son los siguientes. Y están en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. En el caso en que existan, fíjense, porque el juez en este momento por primera vez revisa el proceso de manera, digamos, profunda, y tiene que determinar si hay, según el artículo 318, si existen hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales. En caso de que existan hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales, el juez está obligado a recibir la causa prueba, está obligado a dictar la interlocutoria de prueba, la resolución que recibe la causa prueba, que es una interlocutoria, como ya les señalé, de segundo grado. Ahora bien, analicemos esto de hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales. ¿A qué se refiere el código con esta triada de conceptos? El código se refiere, primero, que los hechos sean pertinentes, significa que existen hechos que pertenecen a la causa o al conflicto. A eso se le denominan pertinentes. Por ejemplo, en el caso en que se esté litigando por un incumplimiento de contrato, ¿qué hecho sería pertinente? Bueno, el hecho que fundamenta la obligación de cumplimiento de la propia obligación, que sería la existencia del contrato. El hecho de que exista un contrato es un hecho pertinente, pertenece al conflicto. Ahora bien, pertinentes, controvertidos y sustanciales. ¿A qué se refiere con controvertidos? Hechos controvertidos son aquellos que se encuentran negados por las partes o que no se encuentran acreditados. Por ejemplo, un hecho controvertido. Uno lee la demanda y uno dice, se celebró un contrato, etcétera, y este es el contrato, por ejemplo, y tiene estas cláusulas. El demandado podrá decir, este no es el contrato, nunca firmé un contrato, o estas no son las cláusulas. Estamos frente a un hecho controvertido. Por lo tanto, el juez en esta situación debe recibir la causa prueba. Y sustanciales. ¿A qué se refiere con sustanciales, por último? Se refiere a que existan hechos que son materialmente vinculados a las pretensiones y defensas de las partes. Por ejemplo, un hecho sustancial es las cláusulas de un contrato. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, un hecho sustancial es qué vehículo iba por tal pista, qué día fue el accidente de tránsito, pero obviamente un hecho sustancial, es decir, que no es relevante dentro del conflicto, es de qué color eran los autos. Eso no es relevante, eso no es sustancial. Entonces, volvamos a recapitular. En los casos en que el juez, una vez que se produzca la audiencia de conciliación y la conciliación
no haya conciliación, no se arribe a una conciliación, en ese caso el juez deberá revisar por sí mismo, como dice el artículo 318, el código, revisar por sí mismo el expediente, el proceso, y deberá ver si existen hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales. En caso de que existan estos hechos, el juez deberá, es decir, está obligado, de oficio, a recibir la causa a prueba. Espero que le haya quedado claro esta situación. Esto está en el artículo 318, y de todas formas yo le podría mandar jurisprudencia respecto de ese artículo 318, cuando existen hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales. Ahora bien, ya sabemos cuándo el juez debe recibir la causa a prueba. Pero veamos el caso excepcional, es decir, cuando el juez no debe recibir la causa a prueba o no es necesario recibir la causa a prueba. Y esos son los casos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, lo primero, a ver, veamos. Bueno, lo primero que ustedes me van a decir, que es también una pregunta muy recurrida en los exámenes de grado y también en los exámenes de fin de semestre, va a ser, o sea, yo les voy a preguntar, ¿cuándo no es necesario recibir la causa a prueba? ¿Cuándo el juez no puede, si quiere no recibe la causa a prueba? O incluso no está obligado a recibir la causa a prueba. Bueno, lo primero es re sencillo. Cuando del examen del proceso no haya hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales. Muy sencillo. Y después ya vamos a los casos del 313. El primer caso, si el demandado se allana totalmente, dicho allanamiento surte sus efectos según lo que ya hemos estudiado del artículo 12 del Código Civil. Si se allana a un derecho que es renunciable y cuya renuncia no esté, y cuya renuncia mire solamente a su interés, bueno, en ese caso el juez se va a saltar la etapa probatoria, como ya lo habíamos visto a propósito de las actitudes del demandado en el proceso civil. Segunda situación. Y esos son los efectos del allanamiento, muy importante. Segunda, si en los escritos fundamentales el demandado no contradice sustancial o pertinentemente los hechos sobre lo que versa el proceso, el juicio. Es decir, aquí hay una situación bien especial, porque fíjense que este es el caso en el cual no hay controversia respecto de los hechos, y tengan presente esto, los hechos es lo que se prueba. Lo que se prueba en un juicio son los hechos, no el derecho. Por lo tanto, si no hay controversia respecto de los hechos, el juez no debe recibir la causa prueba. Pero ustedes me dirán, si no se contradicen los hechos, entonces no hay nada que resolver. Sí, pues sí puede haber algo que resolver. Este es el caso preciso en que las partes están de acuerdo respecto de los hechos, como por ejemplo en el caso en que las partes le piden a un juez que interprete un contrato. Es muy común esto respecto a los contratos de seguros, en los cuales la compañía de seguros no paga el seguro porque si bien está de acuerdo a los hechos que ha relatado en la denuncia del siniestro el asegurado, señala que la tal cláusula de exclusión no tiene la aplicación que dice indicar esta compañía de seguro y por lo tanto está excluido del pago. Entonces, en estos casos, son los casos propios en que es el propio caso en que la controversia es solamente respecto del derecho y no respecto de los hechos. Y como ustedes saben, el derecho no se prueba, se entiende conocido, y la interpretación auténtica del derecho y de la ley está de parte o por parte del juez de la causa. Ahí tienen un caso en que no hay término probatorio, por lo tanto, obviamente no se va a recibir la causa a prueba y queda inmediatamente la causa con citación para ir sentencia. ¿Para qué? Para que el juez interprete el contrato y aplique la ley. Un caso bastante interesante. Tercera situación, o si las partes piden que se falle sin mayor trámite. Bueno, generalmente las partes piden que se trate sin mayor trámite cuando no hay nada más que probar o cuando todo lo que había por probar
ya fue probado mediante la agregación de documentos antes de la etapa probatoria. Porque ya vamos a ver, a propósito de los instrumentos o documentos, que estos pueden ser introducidos al proceso desde el primer escrito que se presenta en un juicio. Entonces, si a lo mejor ya llegaron la prueba antes de la etapa de prueba y piden que se falle sin mayor trámite, bueno, en este caso el juez puede no recibir la causa prueba. Bueno, esto ya lo había señalado. Ya, esto también lo habíamos señalado. Ya. Vamos a ver el contenido, claro, el contenido de la resolución que recibe la causa prueba, o mal llamado, los abogados tienen un tratamiento bastante vulgar, o bastante, más que vulgar, bastante corriente de esta interlocutoria de prueba, y les denominan auto de prueba. Ustedes siempre van a oír hablar en el lenguaje forense que hablan del auto de prueba cuando se trata de una interlocutoria de segundo grado, segunda clase, y nosotros nos vamos a referir, por lo menos académicamente, a la interlocutoria de prueba o la resolución que recibe la causa prueba. Pero si ustedes me dicen auto de prueba, bueno, estamos mal, y en esa situación yo tendré que evaluarlos conforme a los conocimientos que ustedes han demostrado, que serían bastante reducidos en este aspecto. Entonces, esta interlocutoria de prueba, esta resolución que recibe la causa prueba, es una resolución compleja. Yo diría que es una resolución, es de las más complejas del proceso, solamente la supera en complejidad, por ejemplo, la resolución de un incidente, que es otra interlocutoria, y la sentencia definitiva. Esas tienden a ser más complejas que esta resolución que recibe la causa prueba. Veamos los componentes entonces. Primero, fíjense, si ustedes revisan posteriormente el apunte o si lo han visto en su casa, yo le inserté una interlocutoria de prueba de un juicio real. Y ustedes tienen bastante suerte, los estudiantes actualmente tienen mucha suerte, porque basta que el profesor les dé el rol de una causa con el tribunal y ustedes la pueden revisar completamente en la página del Poder Judicial. Y ustedes, si no la entienden, la pueden entender con los apuntes o con un texto. Es una situación que los estudiantes de mi tiempo no tenían. Uno tendría que haber ido a un juzgado y era bastante ceremonial ir a un juzgado y pedir copia, lo cual era bastante difícil en esos tiempos. Pero ahora ustedes pueden revisar, incluso ustedes podrían revisar esa causa que fue tramitada completamente, y ustedes podrían revisar, bueno, que es una causa bastante interesante porque existe un cambio de procedimiento y eso puede ser utilizado como una dilatoria, bueno, pero es una causa interesante desde el punto de vista procesal en ese aspecto. Pero vamos al contenido de la resolución que recibe la causa prueba. Bueno, lo primero, ustedes se van a dar cuenta que va a estar la orden de recibir la causa prueba. Y esa orden, fíjense, vamos a avanzar acá y vamos a ver la resolución. Son 3 componentes, ahí lo vamos a revisar. Miren, aquí la tienen. Si ustedes se dan cuenta, lo primero es la orden de recibir la causa prueba. Acá está, ahí está, ahí está. Esa es la orden. ¿Ven? Ahí está la primera parte, que es bastante sacramental. La orden de recibir la causa prueba. Se recibe la causa prueba por el término legal, etc. Esa es la primera parte de la interlocutoria de prueba. Ustedes se van a dar cuenta que la fecha en que se dicta la interlocutoria de prueba tampoco va a ser importante, porque no va a empezar a regir esa notificación mientras no se notifique por cédula. Así que no va a ser tan importante la fecha. La fecha no va a dar lugar a que se empiece a contar el término probatorio. La médula, la parte trascendente de la interlocutoria de prueba, son los hechos que se fijan como pertinentes, controvertidos, sustanciales, porque esos van a ser los hechos que van a tener que ser probados en definitiva por las partes. Y ahí están, en esta resolución, ahí están todos los hechos. ¿Ven? Miren, ahí están los hechos. Y para llegar a esos hechos, el juez tuvo que leer todo el proceso. Tuvo que darse cuenta qué hechos eran pertinentes, qué hechos eran controvertidos, qué hechos eran sustanciales. Y esos son los hechos que las partes son llamadas a probar.
Esa es la parte medular, entonces, de la interlocutoria de prueba. Y por último, hay un medio de prueba especial, que le vamos a dar harto hincapié a ese medio de prueba, a pesar que es un medio de prueba, yo se los voy a decir de esta forma, y creo que están en el apunte así. Fíjense que la prueba testimonial es el medio de prueba más importante de todos los medios de prueba, pero a su vez es el menos importante, por ser el menos confiable, por lo menos en materia civil. Y ya vamos a revisar por qué. Pero respecto a este medio de prueba, la testimonial, tenemos problemas, porque la testimonial implica que tiene que haber una audiencia en la cual se reciban los testigos, en los cuales los testigos declaren, y la declaración de los testigos es verbal. Y si no existiera esta parte de la interlocutoria de prueba, tendríamos que, en teoría, tendríamos que llevar todos los días los testigos al tribunal. Y por eso es importante, porque durante todo el probatorio, ordinario por lo menos, este término probatorio ordinario, se pueden rendir testigos. Entonces, podríamos llevarlos desde el primero hasta el último día, y en toda la audiencia del tribunal. Pero esto tiene que ordenarse. Y se ordena de la siguiente forma. Se ordena fijando las audiencias en las cuales va a ser posible rendir la testimonial. Entonces, si ustedes se fijan, los tres componentes esenciales de la interlocutoria de prueba es la orden de recibir la causa prueba, los hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales que deben ser probados, y las audiencias en las cuales deben deponer los testigos. Esos son los tres elementos de la interlocutoria de prueba. Y ahora esto está un poquito de más, notifíquese por cédula, porque el artículo pertinente del Código de Procedimiento Civil señala que la interlocutoria de prueba debe notificarse por cédula, pero para que no hayan dudas, se notifica por cédula. Ahí está la orden de notificar por cédula. ¿Ven? Esa sería, y aquí está la notificación hecha por el receptor. Ya. Notificación de la resolución que recibe la causa prueba. Miren, antes de seguir con la notificación, porque quedan 4 minutos, les voy a dar el micrófono para que ustedes puedan hacerme las consultas que estimen pertinentes, y si no, cerrar este primer bloque. ¿Ok? Ya. Ahora ustedes pueden abrir sus micrófonos y hacerme algunas preguntas, si es que no les queda algo claro, a pesar que creo que ha sido bastante claro. Nada. ¿No? Entonces, vamos a dar por concluida este primer bloque, y en 10 minutos más seguimos con el segundo bloque. ¿Ok? Ok. Ok, profesor. Ya, ok. Estén bien.